siglo IV a.C., un pueblo muy notable invadió Oriente Medio. Eran los griegos. Guiados por uno de los mejores generales de toda la historia, Alejandro Magno, los griegos conquistaron el mundo desde Grecia a la India. Pero los griegos tenían algo mucho más poderoso que sus proezas militares. Habían creado la civilización más sofisticada que se había visto en todo el mundo. Su magnífico arte estaba inspirado en su culto por el cuerpo humano, que también se expresaba en las proezas atléticas mostradas en sus Juegos Olímpicos. Pero los griegos también idolatraban la mente. Y sus mejores pensadores contribuyeron al florecimiento de la filosofía, las ciencias y las matemáticas. Como resultado, la arquitectura helénica, su política y su economía iban muy por delante de los demás pueblos del mundo. Para los judíos, que los griegos se apoderaran de casi todo el mundo conocido fue una amenaza mucho peor que la de un simple ejército cualquiera. Cuando el mundo griego se expandió hacia Oriente, los judíos de la tierra de Israel se encontraron prácticamente en medio del imperio helénico. Estábamos rodeados por la cultura helénica y de grado o por fuerza nos convertimos en helénicos. Eso representó a la vez un gran avance y un gran conflicto interno para el pueblo judío. ¿Cómo íbamos a identificarnos? ¿Sucumbiríamos al helenismo o lograríamos mantener nuestra identidad única como pueblo? Los griegos trajeron innovaciones brillantes a Judea que transformarían totalmente la vida diaria. Durante miles de años, los pueblos de Oriente Medio habían sobrevivido mediante el trueque. Pero los griegos favorecieron el uso generalizado del dinero. De repente, los mercaderes de la región podían vender sus productos a todo el mundo, en todas partes. El mundo se abrió económicamente. La gente empezó a dejar sus pueblos y sus ciudades. Por primera vez en la historia mundial, encontramos gran cantidad de gente desplazándose a más de 50 o 60 kilómetros de su pueblo. Y los judíos no eran distintos de los demás. Creo que esa fue la gran innovación del mundo helénico: los movimientos de masas. La cultura griega ofrecía a los judíos oportunidades nuevas y emocionantes. Los granjeros que producían aceite de oliva podían venderlo en todas las ciudades, desde Alejandría a Atenas. Al crecer el comercio, se establecieron comunidades judías en todas las ciudades del Imperio griego y se construyeron nuevas ciudades griegas en Judea. Pero cuanto más crecía la influencia griega en la vida judía, más judíos temían que su propia cultura quedara aplastada. Para comprender cómo veían los antiguos judíos el helenismo, solo tenemos que pensar cómo han recibido las sociedades tradicionales de todo el mundo la llegada de la cultura norteamericana. Las películas, la forma de vestir, la tecnología. En nuestra época hemos visto con qué violencia se oponen los elementos más tradicionales del Islam, del judaísmo y de la cristiandad a la cultura materialista y laica del mundo occidental. Mientras esta notable cultura barría todo el Oriente Medio desde su cuna en Grecia, los judíos devotos se enfrentaban a un desafío monumental. ¿Cómo podía competir el judaísmo, enfocado solo hacia la bondad, con el estilo de vida vibrante y emocionante que ofrecían los griegos?
Pero entonces, el judaísmo sufrió una transformación revolucionaria. Empezó con un maestro que vivió en el siglo II a.C., llamado Ben Sira. Ben Sira estaba muy influenciado por la tradición filosófica griega de Sócrates y Platón. Feliz el que medita sobre la sabiduría y razona con sentido común. La cultiva en su corazón y analiza sus secretos. Casi se puede decir que Ben Sira es uno de los primeros filósofos judíos. Es decir, un amante de la sabiduría. Gran parte del libro de Ben Sira está dedicado a su gran respeto por la sabiduría, por lograr la sabiduría, por institucionalizar la sabiduría en una academia, y eso es algo muy particularmente griego. La brillante innovación de Ben Sira fue aplicar la tradición griega del estudio y el debate a la Biblia. Creía que si sus alumnos estudiaban las historias de la Biblia, aprenderían más de la vida leyendo a Moisés que a Sócrates. De Moisés hizo un hombre generoso que obtuvo el favor a los ojos de toda la humanidad. Amado por Dios y por los hombres, Moisés, bendito sea tu recuerdo. Dios le permitió oír su voz, le entregó los mandamientos cara a cara, las leyes de la vida y del saber. Ben Sira lee las historias de Abraham y de Moisés, y para él no son historias del pasado. Sus vidas personifican lecciones eternas. Realmente tiene la mentalidad de un filósofo, pero al mismo tiempo hace algo que ningún filósofo había hecho antes: hablar de las Escrituras. Para él, la Torá era ni más ni menos que el gran libro de la sabiduría divina, así que su misión como filósofo para saber todo lo posible de la voluntad de Dios no era la misma que la de los demás filósofos. Los demás observaban el mundo y sacaban sus conclusiones. Él las sacaba de la Biblia. Era un nuevo enfoque del judaísmo. Ezra había dado al pueblo la Torá para que obedecieran sus leyes, pero gracias a Ben Sira y a otros como él, los judíos que buscaban una alternativa a la cultura griega empezaron a estudiar las vidas y la época de los protagonistas de la Biblia, buscando la sabiduría divina que encerraban sus historias. A medida que se fue extendiendo esa práctica, se les ocurrió una idea nueva: que los escritores de la Biblia habían obrado por inspiración divina, y por eso toda la Biblia era verdad. La idea de la inspiración divina de la Biblia apareció muy lentamente y en partes. Hay muchos profetas bíblicos que dicen lo que dicen en nombre de Dios. Dios me ha dicho que os diga esto. Y eso es lo que dijo. Pero poco a poco, con el pasado del tiempo, la idea de la inspiración divina de las Escrituras o la autorización divina de las Escrituras se distribuyó uniformemente a todas las partes de la Biblia. Los griegos podían ser los más ricos y poderosos del mundo, pero entonces los judíos devotos tenían una poderosa arma propia. Un libro que creían autorizado por el propio Dios, que les revelaba cómo quería Él que vivieran. Pero a veces lo que revelaba Dios en cada pasaje concreto de la Biblia resultaba difícil de precisar, porque en ese instante, muchos siglos después de que se escribiera, el significado de la Biblia estaba sujeto a interpretaciones. La gente quiere pensar que los judíos son el pueblo de la Biblia, pero son el pueblo que interpretó la Biblia.
Creo que hay muy pocos textos hoy en día de los que podamos decir que sin duda solo tienen un sentido. Cuando se trata de un texto muy antiguo, que en algunos casos usa palabras que ya no se entienden o que las usa de una forma muy distinta a como se utilizan hoy en día, hay que ayudar a la gente en un sentido muy básico a entender lo que significa el texto. Las dudas sobre el significado de la Biblia dio una libertad tremenda a sus intérpretes. Pronto aparecieron nuevas creencias que darían forma al judaísmo y a la cristiandad durante los 2 milenios siguientes. La nueva creencia más importante era la respuesta a la gran pregunta de por qué los humanos debían ser buenos. Porque en el siglo II a.C., algunos judíos empezaron a creer que los muertos resucitarían un día y serían juzgados, y los buenos irían al cielo y los malos al infierno. Los que abrazaron esta creencia apuntaban como prueba a las insinuaciones que aparecían en la Biblia sobre la otra vida. En ese punto de la historia sagrada, creo que la gente empezó a ver cada vez más la otra vida como el lugar donde se hace justicia. Después de la muerte es cuando se saldan todas las cuentas. Por eso se volvieron hacia las Escrituras para encontrar pruebas que apoyaran esa idea, y desde luego, pruebas no faltaban. La creencia de que la Biblia estaba inspirada por Dios también aumentó el interés por sus profecías sobre acontecimientos terrenales. La profecía que más influencia tuvo era la que decía que se acercaba una época de disturbios y que mientras durara, Dios se pondría del lado de los que cumplieran el contrato, como los antiguos patriarcas. Estas nuevas formas de entender la Biblia no solo transformaron el judaísmo, sino que lo prepararon para luchar por su supervivencia. A la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Pero en el año 185 a.C., un hombre muy poco corriente subió al trono de los Seleucidas. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Muchos pueblos de la región ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata. En cuanto subió al poder, Jasón se dedicó a convertir a sus compatriotas al estilo de vida griego.
Para un sumo sacerdote de Jerusalén en el siglo II, la cuestión era muy sencilla: apuntarse al carro de los griegos o no, quedarse aparte o unirse a un proceso social que se había extendido por todo el Oriente Medio de la época. Encontramos sumos sacerdotes que están dispuestos a dar un paso más y a apuntarse al carro de Antíoco IV Epifanes. Eso provocó una reacción violenta, porque muchos judíos consideraron que eso no era ni más ni menos que una herejía. La circuncisión era el símbolo definitivo que distinguía a los judíos. Pero durante el mandato del nuevo sumo sacerdote, muchos sacerdotes del templo se hicieron una cirugía cosmética para disimular la circuncisión y así poder participar desnudos en los Juegos Olímpicos. El proceso de helenización alcanzó tal nivel que los sacerdotes dejaron de mostrar interés por los servicios del altar. Salían corriendo a tomar parte en los juegos en cuanto oían la señal. Había cosas de la cultura y la civilización griega que eran totalmente inaceptables para los judíos. Entre ellas, claro, el concepto religioso de una pluralidad de dioses. A nadie le entra en la cabeza que eso sea aceptable para los judíos. También algunos aspectos de comportamiento, por ejemplo, los gimnasios y los ejercicios desnudos. Pero el problema no era tanto la desnudez como la auténtica devoción que sentían por el cuerpo humano. Esta clase de conceptos teológicos, ese tipo de actitudes, eran totalmente inaceptables para la mayoría de los judíos. Según el libro de los Macabeos, el insulto definitivo para los judíos llegó cuando Antíoco ordenó que el alma y el corazón del judaísmo, el templo de Jerusalén, se convirtiera en un templo griego. El rey mandó a un hombre a que obligara a los judíos a profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo al Zeus olímpico. El templo se llenó de la intemperancia y la depravación de los paganos que gozaban con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en el recinto sagrado. La revuelta contra Antíoco empezó en el campo, porque el rey había ordenado a sus hombres que viajaran de pueblo en pueblo con un ídolo de Zeus. Los comisionados del rey llegaron al pueblo de Modein para obligarles a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se reunieron a su alrededor, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron aparte. Los comisionados del rey se dirigieron a Matatías. Tú eres un líder respetado, un gran hombre en esta ciudad. Si eres el primero en avanzar y obedecer las órdenes del rey, tú y tus hijos seréis premiados con oro, plata y muchos regalos. Levantando la voz, Matatías respondió: aunque todas las naciones que viven en los dominios del rey le obedezcan, mis hijos, mis hermanos y yo cumpliremos el contrato de nuestros antepasados. Cuando terminó de hablar, un judío se adelantó ante todos para ofrecer un sacrificio en el altar. Cuando Matatías lo vio, ardió de ira. Mató a los comisionados del rey y destrozó el altar. Luego huyó con sus hijos a la sierra. Matatías y sus hijos fueron conocidos pronto como los Macabeos. Su revuelta era la prueba de que el compromiso de los judíos con la religión del libro divino era tan fuerte que morirían por defenderlo. Los macabeos fueron a la guerra para terminar con la persecución religiosa, para reclamar el templo y purificarlo. Es la primera vez en toda la historia del mundo que una guerra empieza por una cuestión de libertad religiosa,
o de libertad de conciencia. También era la primera vez que el Estado se metía en las tradiciones religiosas, y el resultado fue que la gente se negó. Iremos a la guerra, no podemos tolerarlo. Esa fue la guerra de los macabeos. Muchos de los rebeldes macabeos buscaron cuevas en el campo para esconderse del ejército de Antíoco. No solo les superaban en número, sino que se enfrentaban al inconveniente de tener que luchar según la ley bíblica. La Biblia decía que era ilegal luchar durante el sábado. Así que cuando los griegos intentaron hacer salir con humo a un grupo de rebeldes durante el sábado, los rebeldes decidieron que preferían morir y esperar su recompensa en la otra vida, antes que violar la ley de Dios. No opusieron resistencia. No tiraron ni una piedra. No montaron barricadas en sus escondites. Solo dijeron: moriremos inocentes. El cielo y la tierra son testigos de que nos estáis masacrando sin asomo de justicia. El ataque se llevó a cabo el mismo sábado. Y los descuartizaron con sus mujeres y sus hijos hasta llegar a 1000 personas. Es la primera vez que se introduce la idea del martirio de forma sistemática. Ya habíamos oído hablar de judíos que se negaban a luchar en sábado y eran martirizados. La revuelta de los macabeos no solo se convirtió en el ejemplo clásico de judíos que luchan por su religión, sino que se convierte en el primer ejemplo clásico de judíos dispuestos a morir por su religión. Pero después de las masacres, los rebeldes supervivientes decidieron reconsiderar la cuestión de la observación del sábado. Y la falta de certeza sobre el sentido de la Biblia les dio la libertad que necesitaban. Se dijeron unos a otros: si todos hacemos lo mismo que nuestros hermanos y nos negamos a luchar, nos borrarán de esta tierra mucho más deprisa. Y entonces tomaron la siguiente decisión: si alguien nos ataca durante el sábado, resistiremos. No podemos dejar que nos maten a todos como a nuestros hermanos en sus escondites. Los macabeos gobernaban y, según parece, se convirtió en una tradición judía para siempre. En caso de guerra defensiva, no solamente podían obviarse las restricciones con respecto al sabbat, sino que era obligatorio obviarlas. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judá le sucedió como líder de los rebeldes. Judá era un estratega militar brillante y un líder carismático que usaba las historias de la Biblia para inspirar a sus seguidores. Las primeras luces del alba encontraron a Judá preparándose para la batalla en la llanura, aunque sus soldados no tenían espadas y escudos como sería de desear. Judá dijo a sus hombres: no les temáis por su número y no dudéis ante su ataque. Recordad cómo nuestros antepasados atravesaron el Mar Rojo cuando el faraón les perseguía con todas sus fuerzas. Los extranjeros miraron hacia arriba y al ver a los judíos avanzando contra ellos, salieron al campo de batalla. Los soldados de Judá tocaron las trompetas y se enfrentaron al enemigo. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos murieron bajo la espada. Después de una serie de victorias sobre los griegos, los hombres de Judá empezaron a llamarle Judá Macabeo, es decir, Judá el martillo. Judá Macabeo es una especie de figura gigantesca de nuestra tradición histórica. Tiene su nombre que se alza contra el increíble poder del imperio seleucita, que lucha contra ejércitos enormes
y que por un lado defiende la Torá y la tradición, pero que por otro lado es capaz de pactar con los romanos para luchar contra los seleucitas. Estamos hablando de alguien que debió ser un auténtico gigante de su tiempo. En el año 164 a.C., 3 años después de que empezara la revuelta, los macabeos conquistaron por fin Jerusalén. Su primer acto oficial fue eliminar toda la influencia griega del templo y dedicarlo de nuevo al único Dios verdadero. Macabeo y sus compañeros restauraron el templo y la ciudad. Purificaron el santuario y construyeron un nuevo altar. Luego encendieron fuego con yescas y ofrecieron el primer sacrificio después de 2 años. Y quemaron incienso y encendieron las lámparas. Judá Macabeo, al entrar en la ciudad, tuvo que purificar el templo, porque el templo había pasado por un proceso de helenización. Se habían introducido ritos paganos en el templo, y Judá Macabeo lo purificó, volvió a dedicarlo a Dios. Y naturalmente, ese fue el origen de la conocida fiesta de la Hanukkah, la nueva consagración del templo. Aunque la Hanukkah se presenta como un momento triunfante de victoria, por desgracia para los macabeos, la historia no terminó ahí. Las tropas de Antíoco pronto contraatacaron e infligieron un golpe tremendo a los rebeldes, matando a Judá Macabeo. Todo Israel lloró y llevó duelo por él. Y durante muchos días repitieron este salmo. ¡Qué caída para ese hombre fuerte! El hombre que protegió a Israel. Hay 2 interpretaciones posibles sobre si los macabeos vencieron, porque los seleucidas volvieron y les echaron. Aparentemente los hechos que celebramos en la Hanukkah no representaron la victoria final. En la auténtica historia de los macabeos, no fue el poder militar el que obtuvo la victoria final, sino la política y las negociaciones. Después de la muerte de Judá, su hermano Jonatán le sucedió como líder de los rebeldes. En el año 152 a.C., Jonatán tenía a 10.000 soldados bajo su mando. Pero en lugar de iniciar una nueva guerra, Jonatán firmó un pacto con uno de los 2 generales griegos que luchaban por el control del imperio seleucida. Había 2 aspirantes al trono seleucida que competían por el gobierno de Siria. Jonatán fue muy astuto y apoyó con sus soldados al más débil de los 2 y a cambio consiguió que le nombraran sumo sacerdote y gobernador del pueblo judío. El pacto de Jonatán resultó bien. Judea logró la independencia por primera vez desde la dinastía del rey David. El reinado de los macabeos trajo un sentimiento de renovación a Judea. Esos judíos que leían su libro divino para comprender el mundo se sintieron muy reconfortados. Para ellos, la victoria de los macabeos contra todo pronóstico era una prueba más de lo que prometía la Biblia. Dios acudía a ayudar a los que estaban dispuestos a luchar por su fe. El significado de la Hanukkah era algo evidente. Luchando en una guerra justa, unos pocos pueden derrotar a muchos. Los justos pueden derrotar a los malvados. Eso es un lugar común, no solo la tradición judía, sino de la tradición judeocristiana. La idea es que todos deberían estar dispuestos a morir por sus creencias, al martirio, y sobre todo a ser firmes en la fe. Casi diría que fanáticos. De hecho, el libro de los Macabeos casi transmite la idea de que hay que ser fanáticos de la fe y que Dios acude en ayuda de los fanáticos de la fe.
El convencimiento de que el destino de los judíos dependía de la defensa de la ley de Dios a toda costa seguiría creciendo en los años siguientes. Y sería la base de un auténtico cataclismo, cuando otro gran imperio llegó a Oriente Medio: los romanos.